Eh, y entonces también cómo pensar una forma de evaluarnos que deje de, eh, digamos, constancia del mismo proceso, ¿no? Y entonces lo que decíamos, un poco conversando con Maxi, es pensar en estas encrucijadas que hemos establecido juntos en este tiempo, donde por ahí aparecieron cruces que, bueno, qué sé yo, política, poder, educación, sociología, historia, pedagogía, los roles, las disciplinas, ¿no? Entonces pensar qué bueno sería que en realidad podamos hacer solamente, pero no es solamente, 15 preguntas que tengan que ver con que den cuenta un poco del modelo de lo que hicimos. No tienen que responder las preguntas, tienen que hacer las preguntas. Y al final de esas preguntas que tengan que ver con lo que un poco fuimos viendo, de que a veces planteamos la reflexión sobre las obviedades, que es lo que la gente por ahí no se pregunta, o sobre esos cruces antagónicos que se presentan en la praxis, en la cotidianidad, y que a veces son tan comunes y tan propios de esa cotidianidad que directamente es como que pareciera que no la vemos, ¿no? O que no se ven, o que no se dejan ver, y también porque muchas veces el tiempo de la planificación en esta supuesta eh, democracia federal en relación a los ministerios, pero sobre todo al Ministerio de Educación, que es lo que más nos compete, ¿cuántas? Y la idea es de los contenidos que por ahí, y los autores o las reflexiones que fuimos haciendo, hacer las preguntas. Preguntas que no lleven a un sí o un no, sino preguntas que abran problemáticas, preguntas que generen, que nos lleve a reflexionar, ¿sí? Preguntas de desequilibrio, este, ver cómo podemos hacer 15 preguntas que tengan que ver con esto, digamos, ¿no? Y la idea es que en realidad, fíjense, la diferencia es que con Maxi, cuando regresemos, la idea es tratar de responderlas nosotros, no ustedes. Preguntas que ustedes generaron, que no significa que la vamos a poder contestar, ¿eh? Ya, pero como invirtiendo esta relación, ¿no? Y hacer al revés la evaluación, no que ustedes contesten preguntas, sino que ustedes hagan preguntas para que contestemos nosotros, pensando que el público podría ser más que Maxi y Darío, pensando que el público podría ser un público mayor, digamos, ¿no? A los que ustedes, qué lindo sería pensar que esas preguntas las tengan que contestar directivos, en algunos casos representantes legales, de ya sea colegios confesionales o colegios públicos, sobre temas que a ustedes les parece que fuimos quizás reflexionando y problematizando juntos en el transcurso, pero también otros que han quedado habilitados, que a ustedes le han generado resonancia, ¿no? Por ahí esto que se yo vimos poco de inclusión e integración, pero lo poco puede llevar a generar preguntas, ¿sí? Esto del poder, digamos, de los discursos dominantes y la cuestión de lo sociológico, del momento histórico de cada afirmación, los autores que por ahí nos ayudan a reflexionar, y esa relación en este ida y vuelta, ¿no? Reflexionamos y vamos a mi cotidianidad y por ahí me quedan preguntas que se van entrelazando entre lo que me está pasando a mí y lo que reflexionamos en este tiempo. Por ahí eso lo pensábamos. Y al final, que ustedes hagan
una reflexión sobre el proceso, de lo que hicimos juntos, qué les pareció, con un pensamiento crítico, decir, bueno, al final, por ahí pueden reflexionar. Yo quiero demostrar que Darío se fuma una espiral cada vez que participa con nosotros y hace, digamos, una volación, pero que ustedes reflexionen sobre el proceso. ¿Qué les parece que les queda como anticipo de lo que va a ser su futura profesión? ¿Qué les genera como cuestionamiento a su propio andar? Si les parece que esto es útil o es algo descolgado de la realidad. Bueno, reflexionar ustedes, o sea, hacerse las preguntas en ese espacio sobre esto que vivimos, ¿no? Que compartimos. A mí me pasa, profe, por ejemplo, que después de esta clase, que ya te conté que filosofía la primera vez y que pensé que me iba a costar o que era otra cosa, me quedo toda la semana pensando en lo que hablamos. Igual es como que una palabra guaraní, tengo un embolleré con esa materia, es como que hablamos de demasiadas cosas y como que después tengo que ir recuperar y vuelvo a los artículos que mandan los enlaces. Es tan fácil lo que nos estás pidiendo. No, pero son capaces de hacerlo. Y la única forma de saber cómo es haciéndolo, ¿no? Acá lo fundamental es la reflexión filosófica, no es, o sea, no vamos a preguntar qué dijo Sócrates tal día cuando estaba buscando dónde hacer sus necesidades, no vamos a preguntar ni título de autor, capítulo, eh, qué dijo fulano de tal en tal texto, porque eso ya tiene que ver con otras materias. Acá la idea fundamental es la reflexión. Si podemos entender que la práctica del conocimiento como reflexión, la construcción de un espacio para producir un tipo de saber que todavía no está, que si nosotros no hacemos ese ejercicio reflexivo no va a estar tampoco. O sea que nos compete y nos involucra puntualmente a cada uno. Y el hecho del uso del ejercicio reflexivo, ¿cómo atenta contra nuestras seguridades, contra nuestras comodidades? Y cuando también nos damos cuenta que pasa eso, también nos damos cuenta del efecto que podemos producir en una institución educativa haciendo ese ejercicio. O sea que lo estamos invitando a no estar en la comodidad de acomodar, porque reflexionar sobre las obviedades involucra muchas veces cuestionar el status quo, el equilibrio reinante en cada institución, en cada sistema. O sea, por ejemplo, ¿no? Hoy cuando hablábamos, en esto que decíamos con Daniel al comienzo, cuando uno dice, no, yo no hablo de buenos y malos alumnos, pero cuando nos planteamos, el sistema de evaluación actual, ministerial, del poder no dispuso que en su ejercicio se constituyan buenos y malos alumnos, más allá de nuestra intención de que no hayan buenos y malos alumnos. Digamos que, como dice Vaquero, el oficio del alumno o el oficio, ¿sí?, de hacer algo de una determinada manera, no dispone el que como conclusión se establezcan buenos o malos alumnos. Por ejemplo, fíjense, eso es hacer una reflexión filosófica. ¿En qué momento
se establece como una realidad la inclusión y la universalidad de la integración, por ejemplo. ¿Es un discurso o en la cotidianidad lo encontramos como verdadero? ¿O son mentiras oficializadas para decir que hacemos que supuestamente estamos integrados o incluidos? ¿Es necesario pensar en la igualdad o es necesario pensar que lo más natural es la diferencia? Porque somos diferentes. Entonces no es forzar algo que en la naturaleza de las cosas no está, es forzar buscando, poniéndole uniformes a todos para buscar una igualdad que en realidad no es real en la naturaleza de las cosas, y que la diferencia, reconocerla, es salud mental y salud que enriquece a todos. ¿A qué apunta el discurso de la igualdad de la colegiatura? ¿A la industrialización? ¿A la veneración de un supuesto que en realidad viene por lado de una sociedad industrializada? No sé, yo estoy así porque no tomé mi mate todavía. Profe, yo siempre pienso que ponerte a pensar, ponerte a reflexionar y requiere de involucrarse en la situación. Entonces, por ahí a los de la comunidad educativa nos cuesta esto de real, que sea involucrarse realmente con las cuestiones de inclusión, de integración. Eso cuesta en la sociedad, no solamente en el círculo docente, educativo, cuesta en todos los ámbitos de la vida, en lo personal, en lo amoroso, en un montón de situaciones. Yo también me quedo siempre pensando, toda la semana maquino lo que se habla acá, y es movilizante, pero sí requiere de eso, de sentarse a pensar, a reflexionar y a imaginarse cosas, imaginar situaciones posibles, y por ahí eso es lo más difícil. Pero es como un ejercicio, ¿no? Es como ejercitar. En la medida que lo vamos incorporando, también, digamos, yo, por otro lado, creo que es interesante esto y también el hecho de sumar a nuestro diario vivir la calma, ¿no? El no pensar y el estar, como dice Mindfulness, digamos, eh, una presencia plena en este aquí y ahora. Necesitamos las dos cosas, ¿no? Porque necesitamos también tener experiencias de calma. Si no tenemos experiencia de calma, en algún momento nos abrumamos. La locura es eso. La locura tiene que ver con esto de estar abrumados por situaciones, ideas. O sea que tenemos que poder hacer este ejercicio de combinar las dos cosas, ¿no? Y hacer aprendizaje, hacer ejercicio, hacer aprendizaje. En la medida que podemos estar en el lugar en donde estamos, haciendo por lo cual cobramos y nos pagan, porque el gran problema que tenemos es que por esto no nos van a pagar. Es más, si hacemos esto de la reflexión y no hacemos lo que tenemos que hacer, lo más factible es que nos echen, que el sistema nos expulse. Entonces tenemos que ser muy astutos. Esa astucia que tenía Tomás More, que está fantástica en la película, ¿no? Lo llevaron al límite porque en realidad en su ejercicio no lo pudieron voltear. Terminaron generando una falsa verdad, una falsa afirmación que él no dijo digamos, poder hacer que diga lo que en realidad él callaba.
Está buenísimo la película como proceso, y también les recomiendo 12 hombres en pugna, ¿no? Con esto de uno para ver el ejercicio de la reflexión filosófica, que en este caso tiene que ver con lo legal, pero que nosotros estamos constantemente en esa tensión, porque vemos que la mayoría de las veces las instituciones educativas están en el ejercicio de llenar papeles y cumplir con los dictámenes que vienen de un escritorio de Buenos Aires. A ver qué tiraron por ahí. Hoy podríamos hablar, dice Lorena, de la pasión. Es un ejemplo mundial lo que está mostrando la humanidad. No sé, esta clase no me la voy a olvidar jamás por el día y el momento que estamos vivenciando todos. Bien. Lore, ¿qué puntualmente decís por esto de la pasión? Puntualmente, no quiero suponer, quiero que vos lo enuncies. Buenas tardes. Primero, a mí me cuesta estar, yo no soy fanática de Maradona, pero me parece que hoy lo que estamos vivenciando va a quedar en la memoria de todos los argentinos y de toda la humanidad, de todos los países. Al principio, hoy a la tarde, cuando Maxi nos envió, dije, bueno, sí, para las 6 de la tarde, 7, esto ya habrá pasado, pero en este instante lo que está sucediendo, por eso digo, va a ser único. A mí me conmueve mucho por lo que la humanidad está demostrando hoy. Más allá de todos los errores y discusiones que podemos tener, diferencias o igualdades, ese momento que estamos vivenciando como seres humanos que somos todos va a ser único. Me parece que hoy tendríamos que apuntar, sin desaprovechar esta clase, los pocos reunidos, estamos 18 personas. Me parece fuerte lo que se está viviendo. Claro, uno podría preguntarse en esto que plantea Lorena, ¿no? Si hay una necesidad de un mito, si hay una necesidad en la humanidad de una pasión, si hay una, sobre todo en este momento, si hay la necesidad de prenderse en algo que trascienda lo que cotidianamente estamos viviendo, que lleva a la necesidad de idealizar, o verdaderamente el recorrido de esta persona ha generado una idealización. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Es que la humanidad está necesitando una razón que nos lleve a venerar, a tener una representación que vaya más allá de lo que estamos viviendo. Pareciera que no solamente es una cuestión de venerar a un jugador de fútbol que hizo cuestiones extraordinarias, sino también preguntarnos sobre la necesidad que tiene el ser humano de expresar algo que de otra manera no podría darse, porque ¿por qué no podemos hacer lo mismo verdaderamente por un gobernante, por una situación de otro tipo, digamos, económica, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, en Favaloro, ¿no? Cada ser humano cumple con una misión en esta tierra, ¿no? Pero después, cuando uno dice, ¿qué es lo que se valora? Y el hecho de que también en esta cuestión de decir, ¿puede ser que en esa fila haya una sola clase social? ¿O en esa veneración hay distintas clases sociales y esta persona ha logrado diseminar su pasión como pasión auténtica nuestra? ¿Mm? Claro, bueno, Agustín habla del doctor Maradona, de quienes investigan lo que aportó el doctor Maradona, el médico, ¿sí? Justamente, qué coincidencia, ¿no? El mismo apellido, con dos caminos realizados de distinta manera, ¿no? Lo de Maradona, el médico, para algunos con reconocimiento y con muy poca publicidad, obviamente,
de lo bueno que hizo, ¿no? Porque podemos decir que en ambos casos se hizo algo bueno, con, desde el fútbol, en una cancha, con una pelota, y con un desafío. Y un niño ignorante. ¿Cómo? Un niño ignorante, pobre, de piso de tierra, un niño, un nadie, como lo dice Galeano. Entonces rescatar eso, que no está todo perdido. Y podemos hablar también de la droga, del daño que ocasiona, del disturbio que mentalmente puede provocar en un ser humano también. Podemos hablar de tanto en una sola persona. O sea, no, por ahí, y sacar lo bueno también, la cantidad de cosas que uno desconoce y ahora que no está este hombre, se van a poder conocer, porque hay muchas cosas que la prensa misma, también podemos hablar de la prensa, también Claro, podemos hablar de las mujeres, también podremos hablar de los hombres, de la cultura que nos imponen a nosotros, que tenemos que tener una sola mujer, un solo hombre, y eso sería el perfeccionismo. Hay tanto para rascar acá. totalmente, sí, totalmente. Pero en esto de decir, digamos, la cuestión, recuerden, cuando pensamos filosofía es la definición clásica, una de las tantas, pero es buscar las primeras causas y las últimas consecuencias, ¿no? Como la filosofía como una... ¿en qué se diferenciaría, por ejemplo, la reflexión psicológica de la filosófica? Es que la psicológica apunta a una cuestión específica y la es abarcativa, trata de serlo, ¿no? Entonces, hay elementos psicológicos, hay elementos sociológicos, hay elementos históricos, hay elementos pedagógicos, hay elementos de antropología cultural. Todo eso, cuando uno reflexiona y dice, quiere decir, por ejemplo, podemos hacer esta reflexión de acuerdo a lo que decía Lorena, ¿no es entonces un condicionamiento la pobreza para poder lograr determinadas cuestiones? O sea que también ante la imposibilidad declarada del marco sociocultural en el cual está la persona, a pesar de todo eso, puede producirse una posibilidad. Bueno, también cuando hablamos de Tebes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, porque también, ¿qué pasa? La muerte de Maradona nos lleva a reflexionar. Y que de la muerte, de la muerte nadie escapa, por más triunfador que sea también, y ahí nos nivela a todos, o sea, hay mucho para hablar. Claro, por eso, por ejemplo, fíjate lo que dice Lorena, ¿no? Heidegger decía, la filosofía es una preparación para la muerte. ¿Por qué? Porque la condición humana tiene fecha de caducidad. No sabemos cuándo, pero tiene un final. Entonces el tema es, ¿qué es lo que marca la diferencia? Partir por el final, que a veces lo hacemos cuando yo, por ejemplo, ya a esta altura leo el final de los libros primero, para ver si vale la pena leerme todo el libro. Porque normalmente en los últimos capítulos está como lo central, ¿no? Y como a veces le queremos ganar al tiempo también. Pero en Heidegger, preguntarse por el final es tener un sentido para el aquí y ahora. Preguntarse por el final es lo que más nos lleva a vivenciar el presente, ¿no? Mi papá cumple el sábado, 70 pirulos, ¿no? Entonces, ante la muerte de Maradona, él mismo dice, pero era joven, 60 años, ¿qué? Todo lo que podía vivir todavía, ¿por qué? Bueno, pero eso nos lleva, digamos, para no quedarnos en rumores, en real, digamos, o no sé cómo miércoles se llama ese programa, pero donde está este señor que la verdad que es bastante desagradable, ¿no? Nos lleva a pensar no la muerte de Maradona, sino
en primera instancia creo que podemos hacer una analogía y preguntarnos por la muerte de nuestros seres queridos, que están vivos hoy. El mejor ejercicio reflexivo sería hacer la analogía. ¿Qué le digo hoy a mi hijo, a mi padre, a mi madre, si los tengo presentes en vida? Y para eso sirve la filosofía de reflexionar sobre la muerte, sobre la finitud. No es ganarle al tiempo, sino hacer fructífero este tiempo. Y ahí viene la cuestión de que cuando uno hace filosofía también llega a la axiología. Axiología tiene que ver con el estudio de los valores, ¿no? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Qué nos mueve a vivir? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Por qué soy docente? ¿Para qué soy docente? Permiso. Pase, pase. Gracias. Aquí soy estudiante Agustín. Bueno, como todos ustedes saben, ya estoy pisando los 66 pirulos, pa. Tengo 66. Y sigo todavía atendiendo mis pequeños, le digo, no soy docente, siempre aclaro, mis pequeños en catequesis, ¿no es cierto? Claro, en el correo y el WhatsApp de preguntas para que le conteste algo referente a la muerte y si Maradona va al cielo. La verdad que me quedé helado. Entonces recurrí a siempre mis respuestas bíblicas, ¿no es cierto? Y para no entrar a profundizar en eso, simplemente le dije, acuérdense chicos, en muchas oportunidades le dije que cuando muere un abuelo, cuando muere una abuela, ustedes tienen un santito en la casa. Entonces, encárguense de pedirle cosas para que les falta a ustedes. ¿Para qué? Me empezaron a hacer frases, oraciones de pedido de aquí a allá hacia Maradona referente a nuestra selección. Ellos tienen 9 y 11 años, 12 años, son muy chicos, pero están sabiendo. Y por último, hubo una gran discusión después, porque hacemos Zoom, ¿no es cierto? En que Maradona era un drogadicto, que esto, que lo otro, que murió solo, en fin, redondeando todo. Yo dije también por allí, Jesús murió solo. Redondeando por ahí también, Jesús fue acusado de un montón de cosas que no valían la pena que él lo discuta. Pero sí él nos dio el ejemplo en la cancha, como Maradona, buen jugador, buen amigo, buen acompañante. Lo que le faltó a él fue quizás ser buena persona, ser honrado, pero si él no robó nada, y tenemos que ser nosotros sinceros con nosotros mismos. El primer robo grande que se lo hizo a los ingleses, a favor nuestro. ¿Sí? Que con el tiempo él lo reconoció, bien por él, porque lo reconoció. Entonces ahí apliqué un poco de reconciliación, el perdón, etc. ¿Sí? Pero en sí marca nuestras vidas, no solo de Argentina, sino del mundo. Y el answer the question, como sería, ¿no es cierto?, lo que vos pedís. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo, hacemos ídolos, pero como por ejemplo te decía acá el doctor Maradona, como Favaloro, como dijiste, como un montón de gente que en silencio trabaja? Quizás ahí como con alguna de nuestras compañeras que están trabajando en silencio y están haciendo un montón de cosas por nuestros niños. No en la magnitud de él, pero bueno. Tomás dijo que el silencio. Disculpame, Lorena, yo no vi la película, no pude enganchar la película, estoy todavía pendiente en eso. Pero sí, no solo Tomás es referente en la historia católica o religiosa, sino también le tenía a Gandhi, le tenía a un montón de otra gente. ¿Qué iba a decir?
Bueno, retomando, nosotros tenemos que preguntarse, o yo me pregunto, ¿por qué estoy haciendo esto? ¡Qué loco! Por allí tengo, si yo, algo así como vergüenza, por decir así, les confieso a ustedes, comentar con algún amigo, che, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está pasando? Estoy estudiando. ¿Y qué está estudiando? Psicopedagogía. Pero vos estás loco, sí, le digo. Como buen católico estoy loco y sigo estudiando. ¿Y qué tal los profes? Y de primera y de 10. Y los amigos, y si estoy conociendo gente nueva. Che, ¿y en qué privada estás? No, estoy en la pública. Ah, la privada está como 20.000 mangos. Yo no tengo esa plata. Yo no soy rico. Clase media alta hacia abajo ahora. Y jubilándome, así que en vez de cobrar lo que cobraba, estoy cobrando la mitad, porque ya estoy en el periodo ese del descenso. En fin, pero ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo tendremos tiempo de manifestar lo que realmente queremos en nuestro corazón? ¿Cómo ayudar? Bueno, en el comentario que hacía, apareció por ahí el sacerdote referente, ¿no es cierto?, que pidió acceso al aula, y dijo, bueno, mira, dijo, y con que tenga uno, alcanza y basta. Uno que tome, alcanza y basta. Y ese fue Maradona. Lo eligieron, lo usaron, lo abusaron, y al final, cuando ya les sacaron todo y ya le molestaba, lo terminan abandonando solo. Pero nosotros no podemos ser tan, por decir así, tenemos que tener la otra mirada. Yo estoy teniendo la otra mirada. ¿Y ahora qué? Se van a pelear por la fortuna. Yo tengo hijos, todos casi tenemos hijos. Las hijas, qué vergüenza. La única prudente fue quizás la esposa, la primera esposa, ¿no es cierto? O las que le siguieron. Pero cuando llega a una conclusión final, de 10 en la cancha, hizo todo, se puso la camiseta, la transpiró, ¿no? Pero después como ser humano nos deja también una enseñanza de que tenemos que mejorar mucho y no hay nada mejor que seguir produciendo para nosotros mismos para poder seguir enseñando a los demás, siquiera con el ejemplo. Tendríamos que comparar a veces. Hoy mis amigos también de la promo me decían, che, pero esto, aquello, lo otro. Y no, yo prefiero un Messi, prefiero un Di María, prefiero los Pumas, a Ginóbili. ¿Por qué no hablamos de ellos? Que están vivos todavía haciendo un montón de cosas. Gracias. Dame a mí el pobre, el chorro, el corrupto, y yo lo voy a amar, dijo María Teresa. Dame a mí el preso, dijo Jesús, y yo lo voy a cuidar. Sí, pero te lo damos, lo tenés. Ahora el tema es, ¿quién lo toma? ¿Vos tenés alguno ahora atendiendo? ¿Lo estás teniendo algún en la institución hay hijos de presos y hay familias, ¿sí? Sí. El desafío quizás... Yo trabajé en la U7, Agustín, con los presos más complicados del país. Bien, yo también. No te voy a decir mi currículum porque no estamos para eso, ¿no es cierto? Pero el tema es si te involucras, si estás todavía, seguís, o ya ahora que conoces, bueno, no, ya conozco, acá no me meto, aquí no, ¿sí? No, lo primero que aprendí en mi catequesis cuando iba y tenía 8 y 7 años era no juzgar al otro, no juzgar al hermano, sino tenderle la mano y en lo posible darle lo que uno puede. El tema también no es el asunto de juzgar o no juzgar, sino el involucrarse, el compartir vida. Yo sin querer, como le decía acá, por ahí algunos conocen, yo estaba haciendo psicopedagogía dentro de mi licencia, ¿cómo es? Así es. Licencia. Y bueno, y recorrí todo. Y me acuerdo, recorríamos la Franja Roja con el padre Lugones, y hoy estamos trabajando con la hermana Mónica en Neuquén y acá. En fin, ¿qué estamos haciendo? Sí, estamos comprometidos en esto con lo otro, estamos comprometidos, pero ¿qué más tenemos que hacer? Hay algo que nos falta,
Eso es lo que yo todavía me sigo preguntando y por ahí empiezo a tomar conocimiento y estudiar y ver y leer y recontra que te leer un montón de cosas que no me alcanza y como a todos los que estamos en esto, me duele la cabeza, no puedo dormir y comparto y critico y soy muy crítico, ¿sí? Y soy muy crítico y también hago de abogado del diablo, ¿no es cierto? Porque no me queda con el que esto, aquello, lo otro, no alcanza. Hay algo más falta y no sé, no encuentro todavía. Esa es mi búsqueda en este caminar por psicopedagogía. Gracias. Sí, por ahí, digamos, en esto del comienzo, decir que está... ¿se acuerdan que yo les decía que teoría viene de tea orao, poner los ojos en aquello digno de ser visto, ¿no? Entonces hacemos teoría. Y los niños, estos niños, ¿dónde pusieron sus ojos? ¿Qué miraron primero? Porque también eso nos permite ver cómo está en estos primeros años de vida, qué se va instalando. El ver lo que falta, el ver lo que no hizo, el ver lo negativo. La formulación de la pregunta involucra un juicio previo, un anticipo. Los padres decían sobre esta persona. Es interesante ver, digamos, que es muy difícil, muy difícil, que no esté presente un prejuicio antes de elaborar una reflexión. Entonces, es como que primero tenemos que hacer un cuestionamiento a nosotros mismos, ¿no? Porque en cierta medida, fíjense que, ya que estamos en una dimensión más bien teológica, filosófica, en lo que hace la demonología, antes de hablar de posesión, se habla de infectación, que tiene que ver con esta cuestión de estar afectados, ¿no? O sea, la infectación, la afectación, me afecta. ¿Podemos estar alejados de una infección, de una afectación, o estamos infectados antes de comenzar nuestro proceso educativo? ¿No? Lo primero que es notorio es que cuando preguntamos desde algún lugar. Y ver qué historia hay en ese niño y qué es lo que más le pegó, ¿no? Porque por ahí lo está viendo Maradona desde los padres o del hermano. Y tiene una lectura previa de estos adultos, lo rodean inmediatamente. Escucha y de ahí en más elabora una pregunta. Pero qué interesante cuando uno por ahí dice, ¿Maradona es bueno o malo? Un niñito, por ahí acotada, pero es una pregunta problema, la puta madre, ¿cómo hacemos para contestar algo así? Entonces la pregunta es infectada. Pero si decimos, ¿cómo preguntaría Dios sobre Maradona? Y cuando pensamos que lo más parecido a Dios en la tierra para los cristianos es Cristo, es misericordia, no justicia. Primero le pone misericordia. Que en realidad la palabra misericordia está compuesta por una entidad netamente humana, que es miseria y corazón. Misericordia es miseria y corazón, ¿no? Fíjense la composición de la palabra misericordia. Anticipa la miseria y después el corazón. Con esta miseria paso por el corazón, no por la razón, sino por el corazón. O sea, lo afectivo. Ahora, el corazón de Dios no es el corazón del hombre. Porque claro, si uno piensa la salvedad de la infinitud, es que no tiene la finitud como límite. Y si pensamos de un concepto amplio de sabiduría, tiene que involucrar lo eterno, y por ende, digamos, pensamos, ¿cómo sería la sabiduría del amor eterno?
comenzar por lo que falta? ¿O en realidad vería por ahí el ser humano dejó de ver? Por su propia sombra, que es la finitud. Nos pasa con los alumnos. La tensión de la evaluación hace que normalmente veamos lo que falta, no lo que hizo. Pero el sistema está así planteado. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Y está planteado desde la finitud del ser humano. Antropológicamente hay finitud. Por lo cual el aprendizaje, la educación, en tanto evaluación, va a tener la incompetencia natural de la finitud humana. Y una infinitud capacitada en el transcurso de la vida para ver lo que falta y no lo que se tiene, hace que no podamos ver primero la magnitud del corazón del niño. ¿Mm? Doy un ejemplo muy personal. Yo tengo 2 hijos varones y cuando pasa un tiempo prudencial, 5 o 6 años, y me encuentro con gente conocida, me dice siempre, ¿seguís con tus 2 varones nomás? ¿Para cuándo la nena? Y yo no quiero una nena, yo amo lo que tengo, no lo que podría haber tenido. Y eso es lo que tenemos todo en la sociedad. O cuando recién te casás, che, ¿para cuándo el hijo? Y si esa familia no quiere tener el hijo o no puede tener hijos, esas situaciones por ahí siempre que el ser humano hace de mirar lo que nos falta y no valorar lo que tenemos. Sí, sí, sí. Tal cual. Lo cual no es que lo establezcamos como generalidad. Lo que podemos establecer como una generalidad es la cuestión de somos limitados, tenemos un tiempo, somos finitos, tenemos una fecha de finalización. Entonces, por ahí partir de eso, quizás no es, a ver, entendámoslo no como negativo, no quedemos en la muerte, generar depresivos. No, ese tiempo puede ser de horas, como puede ser de años. ¿Bien? Claro, no es pensar el tiempo como lo pensaba Agustín en Plotino, digamos, ¿no? Como una tensión. El alma, decía Plotino, es una tensión del presente entre el pasado y el futuro. Es una tensión. Entonces el tiempo es una tensión. Ahora nosotros los que maldita racionalización del ser humano que tiene conciencia de tiempo y que ha filosofado sobre el tiempo, ¿no? Y vemos que los tiempos de las amebas y cómo viven ese tiempo vivencial es distinto al tiempo del ser humano. Bueno, ¿cómo llegamos acá? ¿Me pueden explicar? ¿Saben qué? Dejen de leer El Principito porque te caga la cabeza. Mentira, el Principito en una parte dice que los grandes tienen que hacerse más preguntas y dejar de mirar en números. Tal cual, ¿viste? ¿Viste por qué sirve todavía El Principito? Bueno, también en esto que decíamos de este compartir, que son las preguntas y la reflexión, cada uno puede salir con lo que tiene. Lore puede partir del Principito si quiere, ¿por qué no? O alguno puede partir de la película que más le hizo movilizar, a preguntarse cosas. Extendió la vivencia de Tomás a escenarios de la vida cotidiana actual
y surgen preguntas. ¿Podrá existir un Tomás Moro hoy? Se te escucha mal, Maxi. Maxi, se te escucha mal. Sí, ahí se escucha, ahí se escucha. Sí, Creo que tenés que apagar tu cámara porque te quedas congelado y podemos recibir mejor. pero no te vayas tampoco. Volvé, Maxi. Le cortaron el ala. ¿Estás, Maxi? Ahora sí, ahora sí. Sí, ahí dale, 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 adelante que nos falla el sistema. Y en esto de imaginarse, ¿no? Que la pregunta no la tengo que contestar yo. La pregunta la tiene que contestar un otro, ¿sí? Entonces, ese otro puede tener distintos rostros, distintos lugares. Es un otro muy grande. Entonces, desháganse del problema de tener que contestarla. Bueno, no es para que se queden callados tampoco.
Por ahí vimos algo muy específico que fue lo del tema de neurociencias también. Sí, 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 te congelaste un ratito. Yo algo, no lo hablamos con Maxi, pero cualquier cosa, más allá de que se dé por finalizado de enseñar, ¿sí? Hasta un nuevo encuentro, igual cualquier cosita le tiran a Maxi, yo me puedo hacer un tiempo y podemos discurrir en lo que van haciendo en el transcurso. Si me avisan con tiempo, ponemos un día y hacemos uso del espacio virtual para charlar, ¿sí? Más allá de que ya no sería como, digamos, como propio de la materia en el espacio planificado, sino sería como una tutoría o como un ejercicio de lo que venimos haciendo para no olvidarnos. Así que yo no tengo inconveniente, ¿sí? Para que, digamos, en todo caso, no pierdan el ejercicio, ¿no? Sin compromiso, obviamente, no es una cuestión programada, ¿ok? Tampoco lo comprometemos a Maxi, digamos, de su tiempo. Está, yo lo ofrezco. ¿Cómo, Maxi? Tampoco. ¿Está? Es voluntario y bueno, también eh, para que ustedes puedan continuar con el ejercicio, nada más, ¿no? Para que no pase mucho tiempo por ahí. Ustedes avisan y programamos, y como no es obligatorio, si tres, cuatro están interesados, supongo que van a seguir comunicados y bueno, avisan y vemos qué podemos hacer. ¿Ok? Bien, bien. Está Favorito. la inten- Ah, digamos. Vos sabés que está la intención de formar un grupo de verano, el repaso de verano. Todavía estamos pensando, ¿sí? Para arrancar por allá. Brasil se va a Brasil, Lore, no hay problema. Que puede. Pero no, hay algunos que me hablaron para, qué sé yo, me puedo integrar. Le dije que veremos. Todavía falta un poco y un mes bastante largo va a ser diciembre. En la Y medida veremos qué que, pasa. en la medida que se pueda, vieron que hoy, por ejemplo, queremos hablar y la semana pasada yo no pude. Una semana anduvo mal el corriente, no sé si ahí a ustedes también les pasó, pero mal, Wi-Fi andaba malísimamente mal, Gigaret en mi caso, digamos. Eh, por eso digo, más allá de todo lo que pueda pasar, la intención y la buena voluntad está presente, ¿ok? Bueno, seguimos en contacto cualquier cosa, ¿sí? Yo no tengo drama que me manden algún correo con alguna consulta, además, no hay ningún problema, ¿está? Ok, ok. Muchas gracias. Maxi,
Miércoles, se corta, Maxi. Ya le corté, sí. Bueno, pero no grites, Maxi. No te pongas nervioso. Te congelaste y no sos pingüino. ¿Qué te pasa, Maxi? Bueno, por ahí Practicar la seguro que calma. practicar la calma. Bueno, Que con seguro esto de que internet yo estoy por revolear la computadora también, ¿eh? sí, varias veces me ha pasado. Les comento que varias veces me pasó que estaba cargando notas, no sé si a ustedes les pasó, y estaba finalizando y se me cortó. No, volver a cargar 53 notas de nuevo, ya me. No, pero bueno, ahí volviste, Maxi, estamos leyendo. Hoy y mañana, entre hoy y mañana estará habilitado un espacio en el aula para subir este trabajo final. Esta no termina no sé la fecha de cuándo sería, pero bueno, seguimos con esta novela creativa. ¡Sí, Maxi! Sí, por ahí mejor, Maxi, me parece que si es con un archivo, ya sea Word o PDF, porque entonces lo podés reenviar, ¿viste? Bárbaro. Buenos. Ok. Bueno, que tengan un buen comienzo de viernes, que terminen bien la semana y como siempre les agradezco que me ayuden a reflexionar porque es un lindo ejercicio, ¿no? Gracias a ustedes yo reflexiono. Así que muchas gracias. Gracias a usted, profe. Nos estamos viendo. Buenas tardes. Hasta luego. Luego. Gracias.